Hola Kiki, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien acá. Y la Consuelo por acá ¿Se también. escucha ¿Cómo bien? estás, Cristian? Bienvenido. Sí, se escucha Hola estupendo. Consuelo, un gusto, un gusto, un gusto. Hola, hola. Bueno, fue esta semana, es semana de fin de campaña. Ayer fueron actos que son como bien simbólicos porque muestran como la fortaleza territorial de los candidatos. Entonces tuvimos un acto grande de dejar en Maipú, un acto grande en el Movistar Arena, toda la carne a la parrilla por parte de Kast. Está cerrando Cristian Valdivieso esta campaña, no me refiero a los cierres en particular, pero de la manera que tú imaginaste que iba a ser, o te ha sorprendido sobre todo el fenómeno de Kaiser y de Kast finalmente superando también a Matei. Oye, está buena la reflexión. Mira, yo creo que esta campaña ha sido muy larga. La discusión Mm. presidencial ya tiene casi, no sé, un año por lo menos. Y yo creo que el gran giro, Consuelo, se produce cuando sale Bachelet del ruedo y después cuando Carolina Toa pierde la primaria del oficialismo. Eso produjo un giro importante porque polarizó la elección. Yo creo que ese fue el gran giro que tuvo esta elección donde Mm. en algún minuto hubo la idea de que se podía replicar lo que había pasado en la elección del 2024 de consejeros constitucionales y de alcaldes y gobernadores, donde la tendencia había sido hacia una suerte de moderación. Y la idea de Bachelet, o en su variante toda, y versus Matei, hacía pensar en que de alguna manera los humores polarizadores del país se estaban acotando, si tú quieres. Y el giro importante se produce cuando eso se acaba, ¿ah? Y finalmente la elección termina siendo entre la candidata del oficialismo del Partido Comunista y se tensiona y empieza a crecer José Antonio Kast. Yo creo que ese es el momento donde uno podría decir hay un giro importante en esta elección que ha sido muy larga y que podemos conversar por qué ha sido tan larga, probablemente por razones del gobierno, etcétera, pero creo que ese es el gran giro, o el giro importante en términos de lo que pasó acá. Oye, la pregunta del millón, que me imagino que imagínate que me la hacen a mí, ¿cómo te la harán a ti, que estás a cargo de los números? Es, ¿Kaiser alcanza a Kast o no lo alcanza? Estamos en veda electoral, señor Mujica. Usted no me haga una trampa porque Pero parece hablemos, que el que habla como el que difunde en el medio puede ser responsable. hablemos en No lo clave. sé, mira, yo creo que las encuestas preveda fueron bastante claras en cómo iba la carrera. Kaiser venía creciendo, sin duda, y amenazando la posición de Kast. Y lo interesante va a ser el día lunes, creo yo, Quique Consuelo, cómo se analiza la elección, porque si la primera vuelta Kast termina no pasando a la segunda vuelta, se va a hablar respecto de que abandonó o no entendió que la primera vuelta era una primaria de la derecha, que abandonó la parte más ideológica y dejó votada a la derecha dura, y que no vio la arremetida de Kaiser ni la polarización ambiente que había en el país. Es decir, si la polarización fuera un elástico, el que está más polarizado hacia la derecha probablemente iba a quitarle la posición a Kast. Pero si pasa a segunda vuelta, como decían las encuestas prevedas, si pasa a segunda vuelta se va a decir lo contrario, es decir, que José Antonio Kast resistió la tentación de volver a una agenda más ideológica, a una agenda más identitaria, o digámoslo de la siguiente manera, a la agenda que primó en él el 2017 y el 2021, y resistió esa tentación pensando en que su elección era finalmente la segunda vuelta, donde cualquier giro o cualquier vuelta hacia la lógica identitaria le podía traer costos en segunda vuelta. Entonces creo que eso es lo que vamos a estar mirando en esta primera vuelta. Claro, bueno, si los políticos, si todos supiéramos leer a la gente tan bien, pucha, sería re fácil, sería re fácil la vida de los políticos, de todo, porque obviamente que las dos explicaciones que das tú son plausibles. La diferencia por la que gane, en teoría, Janet Jara, ¿te parece realmente relevante como lo está tratando de plantear algunos sectores del oficialismo, que hay que ganar por harto? Bueno, ahí tienes otro tema de día lunes, pues, Consuelo, que interesante. Es decir,
probablemente el lunes la discusión respecto de Janet Jara no va a ser si pasó o no a segunda vuelta, porque lo más probable es que ella pase a la segunda vuelta, Claro, sino por claro. cuál fue la magnitud con la que pasó a segunda vuelta. Y las lecturas van a ser más, digamos, esperanzadoras para su comando si ella se acerca o roza o supera el 35%, ¿verdad? Y van a ser bastante tristonas, por no decir apesadumbradas, si ella está más bien cerca del 30 o bajo el 30. Y lo que pase, a propósito de ese guarismo, va a ser muy significativo porque vamos a ver qué pasa con el mundo del socialismo democrático, qué pasa con el oficialismo y cuánta fuerza tiene ella para plegarlo a su campaña. Es decir, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, mientras ella más arriba y quede, mientras su piso sea más alto, ¿verdad? La probabilidad y la motivación que haya para ir a apoyarla en segunda vuelta va a ser mayor, y sobre todo cuánta distancia también le saque al que le siga. Dicho lo anterior, y no me voy a arrancar de la pregunta de Quique, yo tengo la impresión de que a José Antonio Kast no le quedaba otra que mantener la estrategia que había definido centrada en el gobierno de emergencia. Yo creo que es lo correcto, porque al final del día su apuesta de más largo plazo es la segunda vuelta, y cualquier tensión o cualquier salida de libreto podía salirle de cara, como le ha salido en ocasiones anteriores, y no por nada es que las encuestas pre-veda también mostraban que Kaiser era menos competitivo con Janet Jara, producto de la dinámica polarizadora que tiene. Ahora, el otro elemento interesante que hay en esta elección y que hace que uno no pueda darla por cerrada, ni por soberbia, ni por los hechos, primero, es que más que un voto oculto, que yo creo que ya no hay tanto voto oculto, esa es la verdad. Tengo la impresión de que no hay mucho voto oculto, porque el voto oculto era de la época en que la gente tenía que ocultarle su opinión a alguien. Aquí, cuando tú tienes formas de respuesta en tu mismo celular, muchas veces no le estás ocultando la opinión a nadie. Además, la gente tiene menos temor a decir lo que piensa. Pero sí hay un grupo que está entre el 12 y el 15% de gente que o todavía está diciendo blanco o dice no estoy totalmente seguro, y puede estar moviendo su voto. Y eso pudiera estar siendo impactado de alguna manera por los debates, por los cierres de campaña o por estos últimos días de la elección. Oye, Cristian, también pensando en el lunes, Parisi podría estar en 2 dígitos, ¿no es cierto? Ese votante Parisi, a tu juicio, ¿para dónde parte? Porque hay una idea del entorno de Parisi, del propio Parisi, decir, bueno, si nosotros estamos en 10, 11, esto cuesta plata y a Jara le vale más ese 10% con Jara que con la derecha, porque la derecha la suma, lo más probable es que Matei y Kaiser voten, o entre ellos voten por derecha. Pero Parisi, la gente Parisi, ¿para dónde se va a mover? Porque un caudal son 1,5 millones el 10%, o 1,200,000 más o menos, es harta gente. Claro. Si vota 1.300.000, claro. O sea, 13 millones, si votan 13 millones de personas, claro, son 1.300.000. Y mira, yo diría 2 cosas. Primero, Parisi ha mostrado que él representa una cierta emocionalidad y una cierta crítica al sistema y al establishment, y esos votos los representa bastante bien, y ha sido estable en mantener un cierto porcentaje de votación. Pero al mismo tiempo él no es claramente dueño de sus votos, es dueño de una emoción de pronto, pero no necesariamente de los votos, porque su voto no es ideológico. Tan claro es así que para el 2021 llamó a votar por José Antonio Kast, y su electorado en su mayoría se movió hacia Gabriel Boric. Entonces la pregunta que tuya es interesante y me recuerda la hipótesis que yo tiré hace casi un mes y que me encontraron medio loco, pero que era que probablemente Parisi puede evaluar dónde le rinde más su apoyo. Y hoy día, posiblemente, si su electorado no es particularmente de derecha, y si su electorado está más bien en una variante, digamos, podríamos decir populista, o en variante de sueldo mínimo, o en variante de retiro de fondos previsionales, capaz que diga, a lo mejor mi 10% puede valer más eventualmente en una candidatura de Janet Jara, que dicho sea de paso recibiría muy bien el apoyo de ese 10%, porque ella necesita un 10% si quiere ser competitiva en segunda vuelta. Y al mismo tiempo Parisi hoy día ya tiene un pacto con Pamela Giles, que es alguien que históricamente ha tenido relaciones con la izquierda. Por lo tanto, creo que es una candidatura cuyo porcentaje de votación, que tienes razón tú, puede estar cerca de los 2 dígitos, incluso puede desafiar el 4º lugar. Va a ver dónde puede rendirle más en lógica Polymarket, probablemente. Estamos conversando con Cristian Valdivieso de Criteria.
¿Cuál es tú dices que en la polarización gana Kaiser? ¿Es solo eso o Kaiser representa todavía a la novedad, al outsider, al que viene más fresco, más nuevo? A ver, las dos cosas, creo yo. De alguna manera, la rabia y el encono que hoy día tiene cierto grupo de derecha tradicional, si se quiere, histórica, es muy fuerte. Por lo tanto, mientras más duro se sea con el oficialismo, mientras más duro se sea con la izquierda, mientras más rabia sea capaz de canalizarse y catarsizarse, más interés despierta. Pero también, efectivamente, Johannes Kaiser ha mostrado novedad, ha mostrado frescura, y ha mostrado diferenciación en una campaña que, como decíamos, ha sido tan larga que, como todo, ¿verdad? Como todo hoy día, los candidatos van generando aburrimiento en el tiempo. La gente necesita novedad, necesita frescor, no hay ideología firme, y eso él lo representa. Y también tiene algo en él que lo pone en una cierta posición de anti-establishment, y por eso también compite en alguna medida con Franco Parisi en ese voto contra los políticos tradicionales. Entonces, efectivamente, representa ambas cosas. Ahora, de nuevo, agarremos el diario del lunes. Si gana Kaiser, se va a decir, evidentemente, se va a decir que aquí la derecha, ¿verdad?, dura de alguna manera, ganó, que ganó la polarización, que renace un cierto pinochetismo y que a Chile llega en forma la nueva derecha global, es decir, la nueva derecha en variante Trump, ¿verdad?, más desatada, desembosada, y que lo políticamente correcto ya dejó de ser o hacer sentido en cierta derecha. Creo que ese va a ser el mensaje, independientemente de que efectivamente él representa algo que es novedoso y fresco. Y de nuevo, como todos, los candidatos presidenciales son productos de consumo hoy día y se van deteriorando, desgastando y aburriendo y deslavando, y por lo tanto es muy complejo sostenerse en la primera posición, y siempre el que está arriba termina siendo amenazado. A mí no me cabe duda que probablemente si esta elección le faltaran 6 meses, en 4 meses más o en 3 meses más veríamos un cambio en los primeros lugares. Fíjate, tú citas Polymarket, que yo lo sigo, estoy adicto a Polymarket y sé que muchos políticos lo siguen también, que este sitio de apuesta, que tiene generalmente buenos resultados en la predicción, porque la gente apuesta. El 1 de noviembre, José Antonio Kast estaba en 53% de posibilidad de ganar y Kaiser 30.9%. Y de ahí se desmoronó Kaiser y hoy día 69% Kast y 13% Kaiser y 16% Jara. Pero representó así como un momento que todos decían, uy, Kaiser, que la puede llevar, la puede llevar. Ahora Polymarket no es el oráculo tampoco. Te quería hacer una pregunta, Cristian, respecto de lo que mencionabas, es súper importante, porque hay un grupo electoral que no le importa, por lo que estamos viendo, que haya 2 candidatos que son, o 3 podría decir, fueron pinochetistas. Incluso hay 2 que votaron que sí, que es Matei y Kast. Y están bien posicionados. Y por el otro lado, la candidata del oficialismo es una comunista, que también, o sea, en Chile nadie vota por comunista, y en Chile no va a poder haber un presidente pinochetista que votó que sí. Recordemos que Piñera votó que no, y nunca fue pinochetista. Entonces parece que se rompe esas premisas que teníamos metidas en la cabeza. Claro, yo creo que hace rato se viene resquebrajando la premisa digámoslo, politológicamente el clivaje del sí y el no del 88, y de alguna manera termina de pulverizarse, creo yo, con el rechazo del 62% y el a favor. Entonces, de alguna manera hay un realineamiento hoy día que además se nutre, un realineamiento que favorece a la oposición, que en este caso es de derecha, y que además se nutre de la ventaja que tiene la oposición por el hecho de que la gente valora la alternancia y valora el cambio. Y en ese sentido, una de las preguntas interesantes que está dejando esta elección, más allá de quien gane la primaria de la derecha, es hasta dónde está este corrimiento, ¿verdad?, en el eje izquierda-derecha hacia la derecha. Este corrimiento y este tensionamiento es algo que se estructura y que se puede definir como algo más bien permanente, estructural si se quiere, de los valores y de las preferencias de los chilenos, o es algo absolutamente o más bien coyuntural. Creo que eso se va a ver durante los primeros meses del próximo gobierno, hasta dónde la gente acompaña
¿verdad? En la luna de miel al próximo gobierno, y en ese sentido vamos a poder evaluar si lo que estamos viendo ahora es algo más estructural, de nuevas tendencias sociales, donde, por ejemplo, la desigualdad ya no importa o no es relevante, donde, por ejemplo, si los temas de inclusión, de diversidad, pasan a ser temas considerados casi woke por la sociedad chilena, o vuelven a ser importantes, vuelven a ser relevantes, vuelve a haber la necesidad de que haya algo más colectivo, vuelve a aparecer la solidaridad en la medida que el próximo gobierno sea de derecha y más si es de una derecha más dura. Ahora, en la mirada internacional, gruesa y burda y no tan fina que uno tiene, de las nuevas derechas, lo que uno ve hasta ahora que al menos Meloni, al menos Milei, ¿verdad? Y también Bukele han logrado resistir los gobiernos, y hoy día con elecciones de medio término y todo han sorteado bastante bien, y en términos de aprobación esos presidentes hoy día tienen más porcentaje que el presidente Boric. Entonces también va a haber un parámetro para juzgar si la nueva derecha en el gobierno, si es que llegan a gobernar, sea Kass, sea Kaiser, si es que ganan, pero la nueva derecha logra sostener mejor un gobierno de lo que lo pudo sostener la nueva izquierda, en el caso chileno, y eso es una noticia en desarrollo también, porque permite proyectar lo que puede pasar en adelante. Es decir, ¿va a haber continuidad de un proyecto de derecha más estable y más estructural en el país, o esto es solo producto de la veleidosa alternancia y el péndulo? Cristian Valdivieso de Criteria, muchas gracias por haber estado con nosotros. Anoté mucho para el lunes. Ya, súper. Para el diario del lunes. Que estés súper bien. Chao, igualmente, gracias por la invitación. Chao. Un abrazo. Chao, chao. 8 de la mañana con 51 minutos.